El asunto aquí es, en Cristo, bajo el Evangelio, bajo la gracia, ¿cómo una persona se puede salvar? ¿De dónde sacó usted eso, pastor? Bueno, ¿por qué y cómo una persona puede ser salvo? ¿Necesita algo más aparte de creer en Jesús? ¿Basta con creer? ¿O necesitan sumarle algo más? ¿Hay que añadirle algo a la fe para ser salvo? ¿Tengo que sumarle a la fe en Cristo algo más? Hechos 15, versículo 1 en adelante. Dígame si lo tienen. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos esto. ¿Qué le enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta ¿qué? Cuestión. Ya tenían una cuestión entre manos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué tientan a Dios? Ya tienen toda la historia. Hechos capítulo 15, ya vieron todo el panorama. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Y por qué dije que esta era la bomba atómica de los conflictos internos? Porque esto es la bomba atómica, pastor. Porque todo esto gira en torno a un asunto pequeñito, pero profundamente importante. ¿Cómo podemos ser salvos? La gente cree que el capítulo 15 trata de si debemos circuncidar y guardar la ley, y es cierto, pero ese no es realmente el meollo, ese no es realmente el asunto aquí. El asunto aquí es, en Cristo, bajo el Evangelio, bajo la gracia, ¿cómo una persona se puede salvar? ¿De dónde sacó usted eso, pastor? Bueno, ahí voy. Miren cómo surgió esta gran controversia. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué? ¿Qué? No pueden ser salvos. Estamos hablando aquí que para este momento había miles de gentiles no judíos que habían creído en Cristo. Y había miles de judíos que también habían creído en Cristo. ¿Qué tenían en común los dos grupos étnicos? ¿Qué tenían en común? Todos habían creído en Cristo. ¿Qué los dividía? ¿Y qué no tenían en común? La ley y el rito de Moisés. Que un grupo de creyentes judíos y empiezan a alterar a la congregación diciéndole, ¿han creído en Cristo? Sí, no es suficiente. Deben también circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Esa frase aquí es el corazón de todo esto. ¿Por qué es que esta discusión causó un concilio? Porque esto le daba un golpe demoledor al mensaje de salvación. Así que el tema del capítulo 15 y el tema de las cartas de Romanos y de Gálatas es este. ¿Por qué y cómo una persona puede ser salvo? ¿Necesita algo más aparte de creer en Jesús? ¿Basta con creer? ¿O necesitan sumarle algo más? Es decir, ¿es el Evangelio, el mensaje del Evangelio, fe más circuncisión y la ley o fe? Dígame si entendieron todos. ¿Hay que añadirle algo a la fe para ser salvo? ¿Tengo que sumarle a la fe en Cristo algo más? Es tan importante que es la bomba atómica. Una bomba que se creía claramente solucionada en Hechos 15, porque está muy claramente solucionada ahí, pero que hasta el día de hoy hay personas tonteando con eso. Y lo peor es que hacen tropezar a los que no entienden y a los bebés en la fe. Hay algo en la naturaleza humana que no se quiere rendir a Dios, que no se quiere rendir a la palabra de Dios y que no se quiere
entregar a la gracia de Dios. Hay algo, no sé, pero es increíble que 2000 años después tengamos que todavía escuchar que hay gente en eso todavía. Por eso el tema central aquí no es como tal la circuncisión ni como tal la ley. No. Es algo más profundo. Para ser salvo, tengo que sumarle algo a la obra que creíamos que era completa de Cristo. Lo que hizo Él fue tan completo, tan rotundo, tan sólido, tan final, tan fundamental, que no hace falta que nosotros sumemos más. La fórmula de la salvación es fe en Jesús o fe plus más cosas. Ese es el tema del capítulo 15, hermano. Si no circuncidáis y no guardan la ley, no pueden ser salvos. Están perdidos todos, han creído, no es suficiente. Les falta estas dos cositas más. Los apóstoles dijeron, sola vaya, esto hay que aclararlo porque aquí se puede perder todo. Porque desde ese momento miles de judíos más iban a creer y miles de creyentes más no judíos van a creer. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces deciden, esto hay que aclararlo. Muchos han tratado de entender qué estaba detrás de la mente de los que proponían tal cosa. Hay dos cartas en la Biblia que vuelven a tratar este mismo tema. La carta a los Gálatas, que se las recomiendo que la lean, y la carta a los Romanos. En algunas secciones de Romanos también se aclara mucho sobre esto. Escrita por la pluma del apóstol Pablo, no la pluma mía. Esta es la mentalidad que había detrás. La voy a decir ahora mismo. Para estos creyentes en Cristo, judíos, muchos de los cuales eran fariseos, antiguos fariseos, esta gente todavía creían que estaban en el antiguo pacto. Que la venida del Mesías, atiendan bien, amados, no había cambiado fundamentalmente nada. Que la venida del Mesías era que Dios había cumplido una promesa y ahora ellos que ya tenían todo bien, con el Mesías iban a estar mucho mejor completos. Tenían la ley, tenían el pacto, tenían las promesas, tenían las bendiciones, solo le faltaba el Mesías, que al llegar iba a completar el rompecabezas y entonces Israel iba a entrar en una era nueva de restauración. Estos hermanos, creyentes en Cristo, judíos, no habían entendido que ya no estaban en el antiguo pacto. Por eso es que exigen la circuncisión y la ley. ¿Por qué la exigen? Porque para un judío no era posible entender que Dios salve a un gentil que no lleva la señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto, hermanos? La tijerita. ¿Qué le pidió Dios a Abraham cuando hizo el pacto con Abraham? Circuncídate tú y circuncida a tus hijos. ¿Y qué era la ley? La ley eran los términos del pacto, porque el pacto no es más que un acuerdo, un contrato, una especie de conexión entre dos partes que se avienen las dos, concurren las dos en tener un núcleo común de deberes y derechos, ¿sí o no? Esa era la ley. Esa era la ley. Los términos del pacto. ¿Qué es el pacto? Que yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo. ¿Cuáles son los términos? No te inclinarás delante de ninguna imagen. No tendrás Dios ajeno delante de mí. Y el problema es que en el Evangelio entrar en el pacto ocurre por estar en Cristo. El que está en Cristo ya entró al pacto. Los apóstoles dicen, no, eso no es así. Nosotros fuimos salvos por gracia. Dios dice, el pasado a ustedes no me importa. Ustedes pueden venir a mí y yo los recibo gratuitamente. Amén. Si creen en mi Hijo que murió por ustedes en la cruz, pueden entrar al pacto nuevo que yo hago ahora. ¿Cuántos dicen amén? Los judíos que tenían un pacto antiguo, creyeron en el Mesías, fueron recibidos. Y los gentiles que no tenían ningún pacto, creyeron en el Mesías, fueron recibidos. Es decir, ahora en Cristo no es el antiguo pacto, es creer en Jesús. Si Dios te da el Espíritu, esa es la prueba de que entraste, papá. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿están contentos de que no tenemos necesidad de tanto trámite? Amén, gloria a Dios. Hay gente que le encanta la burocracia. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer para ser salvo? Este es el tema. Por eso esto es la bomba atómica. Dicen los apóstoles, no hay que hacer más nada, suficiente. La prueba es que Dios les dio su espíritu a los gentiles y no pidió nada más. No molesten a los hermanos gentiles. Y dos frases clave en la intervención de Pedro. Una fue,
Él no hizo diferencia entre nosotros y ellos. Y la segunda frase fue, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, por la gracia del Señor Jesús. Y Él dice suficiente y usa la frase, no se debe inquietar a los hermanos. Esa frase, inquietar. Porque las falsas doctrinas, cuando tratan de alterar el evangelio, eso es lo que causan dentro de las congregaciones: inquietud, duda, confusión, molestia, alteración. Y Pedro dice, no tienten a Dios. Y Jacobo dice, no inquieten a los hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué creer es la llave para entrar? Porque esta salvación fue hecha por Cristo. O sea, no tiene sentido que te beneficie de alguien que tú no crees en Él. El que hizo todo para ser salvo fue Él. Si tú no crees que su sangre te perdona, ¿cómo se te puede dar una salvación? ¿Cómo yo te puedo dar algo que tú mismo dices que no es cierto? Él nos reconcilió en la cruz. Yo no creo eso. I'm sorry. No entiendo cómo te puedo salvar así. La fe no es más que la manera en que nosotros recibimos lo que nos fue regalado. Aleluya. No es el evangelio que alguien te diga para salvarte, necesitas, aparte de creer de todo corazón en Cristo, hacer esto, hacer aquello, hacer aquello. O sea, para salvarnos no tenemos que hacer nada. Pero una vez salvo, hay que abandonar las costumbres antiguas. Amén. Gloria a Dios. Dios no te pide, abandona las costumbres para salvarte. Pero si tú vienes a Él y eres salvado, dice, ya estás conmigo, eres mío, te acepté en mi familia, vive como mi hijo, no vivas como si tú fueras hijo del vecino. No sé si me hago entender. O sea, las antiguas costumbres de la idolatría, ya déjala, porque no tiene sentido. Estás conmigo, yo soy tu padre. Esta es tu travesía, es tu travesía de fe.